Bueno, en la clase de hoy vamos a aprender a leer o a interpretar la simbología de las válvulas neumáticas o hidráulicas. El método de resolución es el que vamos a ver ahora. Y bueno, el método sirve para ambas tecnologías. Si yo quiero comparar una válvula, tengo que describirla por de determinadas formas. Una son las cantidades de vías que va a tener la válvula, o sea, los lugares o puntos de conexión que va a tener, significa eso, vías, caminos, ¿sí? Por donde va a pasar el aire o por donde va a pasar el líquido hidráulico, por el caso de hidráulica. Posiciones, la cantidad de posiciones, esto se define también con un número, al igual que esto, la cantidad de posiciones que puede llegar a tomar esa válvula, ¿sí? Y accionamientos, cómo va a cambiar esa válvula, de qué forma va a cambiar, quién la va a hacer cambiar esa válvula. ¿Está bien? Bueno, para empezar, la forma más fácil de interpretar una válvula, yo acá puse varios ejemplos de válvulas, ¿sí? Vamos a empezar con este, el primero, ¿sí? Vamos a ir acá, vamos a ver el primero. El primero lo vamos a ver por cantidad de vías, posiciones, ¿sí? La cantidad de posiciones me la va a dar los cuadrados grandes que tenga la válvula, ¿sí? Acá vemos que la válvula tiene uno, dos cuadrados grandes. O sea, sabemos que es una válvula que tiene dos posiciones, ¿sí? Y la cantidad de vías se interpreta con las líneas que se conectan al exterior. ¿Qué tenemos que hacer? Tapar uno de los cuadraditos, tapar uno, o sea, solamente observar uno, y ver las líneas que tocan el cuadrado exterior. Tenemos una vía, dos vías, porque la flechita toca el borde, tres vías. Entonces sabemos que es una válvula que tiene tres vías y tiene dos cuadrados grandes, por lo tanto tiene dos posiciones. Entonces podemos decir que esta válvula es una válvula de tres vías. Vamos a ponerlo con color rojo. Acá tiene una vía, acá tiene otra y acá tiene otra, o sea, tiene tres vías y los cuadrados grandes me interpretan el número de posiciones. Podemos decir que es una válvula que tiene tres vías y dos posiciones. ¿Está bien? De esa forma podemos clasificar a nuestra válvula, diciendo que va a tener tres vías por donde va a pasar el aire y puede tomar dos posiciones. ¿Y el accionamiento? ¿Qué es el accionamiento? En este caso, yo le voy a dejar adjunto al trabajo práctico los accionamientos. Nosotros podemos buscar en este cuadrito qué tipo de accionamiento tiene nuestra válvula. Si nosotros volvemos a mirar la imagen, podemos ver que tiene este símbolo y este símbolo como accionamiento. Vamos a buscar qué son. Buscamos, buscamos, buscamos y acá tenemos un pulsador. O sea, la válvula cambia, el accionamiento que le hace cambiar a la válvula va a ser un pulsador. Y del otro lado tenía un resorte, ¿sí? Entonces podemos decir, en definitiva, que cuando apretemos la válvula va a cambiar de posición, o sea, va a tomar esta posición, y del otro lado tiene un resorte. Entonces podemos decir que la primera válvula es una válvula 3-2, accionamiento por pulsador y retorno por resorte. Vamos a la segunda válvula. La segunda válvula se interpreta de la misma forma, cantidad de vías y cantidad de posiciones. Primero vamos a ver la cantidad de posiciones. ¿Cuántos cuadraditos grandes tiene la válvula? Tenemos uno, tenemos dos. Sabemos que tiene dos posiciones, ¿sí? ¿Y cuántas vías? Elegimos uno de los cuadraditos, uno, y contamos las líneas que tocan en el exterior. Uno, dos, tres. Entonces podemos decir que también es una válvula 3-2. Más allá que si yo la veo por aspecto, por fuera, esto está acá y esto está acá, está cambiado de lugar. ¿Sí? La válvula sigue siendo una 3-2. Al igual que los pulsadores, nosotros teníamos pulsadores que son normalmente cerrados, ¿sí? Bueno, pulsadores normalmente cerrados en el caso eléctrico, y teníamos pulsadores normalmente abiertos, ¿sí? En las válvulas neumáticas e hidráulicas también tenemos pulsadores que son normalmente cerrados y normalmente abiertos. ¿Está bien? Yo esto lo borro para no entorpecer el gráfico, pero bueno, eso es una forma de interpretar una válvula. ¿Qué pasa si yo elegí el cuadradito del otro lado? En la cantidad de posiciones iba a pasar exactamente lo mismo. Contemos, miren, 1, 2, 3.
O sea, siempre va a tener 3 vías. Siempre lo importante es elegir uno de los cuadraditos. Y no, a veces lo que pasa es que eligen los dos cuadraditos y cuentan las vías de los dos. Y ahí ya cometemos un error. ¿Está bien? Solamente uno de los cuadraditos. El accionamiento vemos que retorna por un resorte, igual que el caso anterior. Y este que está acá se suele llamar rodillo. Acá lo buscamos en la tablita. Freno de carrera o rodillo, se lo suele llamar. ¿Sí? Lo tenemos acá. La siguiente válvula que observamos, vamos a discriminarlo también por cantidad de vías y posiciones. Vamos a ver. Vamos a cambiar de color. Rojo. Vamos a elegir los cuadraditos grandes. ¿Sí? ¿Cuántos cuadraditos grandes? ¿Cuántas posiciones tenemos? Un cuadradito grande, dos cuadraditos grandes. Sabemos que tiene dos posiciones también. O sea, va a tomar dos posiciones. ¿Y cuántas vías? Las vías, acuérdense, que son todas las que tocan el cuadradito exterior menos los accionamientos. Entonces tenemos una, acá, 2, 3. Y acá, 4, 5. Sin los accionamientos. ¿Está claro? Entonces podemos decir que es una válvula que tiene 5 vías y 2 posiciones. 5 vías porque son las líneas que tocan el borde de la válvula. Y 2 posiciones porque son las 2 posiciones que puede llegar a tomar la válvula. Y el accionamiento es un doble pilotaje neumático. Si nosotros lo vemos y lo buscamos acá, por presión neumática, lo vamos a encontrar por acá. Acá está, pilotaje por presión. ¿Sí? O sea, para que la válvula cambie de posición, tengo que meterle aire. Acá, para que la válvula cambie de posición, tenía que apretarla con la mano. Acá, para que la válvula cambie de posición, tenía que haber algo que toque esa válvula, ¿sí? Fíjense que el accionamiento es distinto. Y acá, para que cambie la válvula de posición, tenía que haber un pulso de aire, ¿sí? Vamos a la última como ejemplo. También tenemos una válvula neumática. La podemos discriminar por cantidad de posiciones primero. Entonces, la cantidad de posiciones, acuérdense que son los cuadrados grandes. Tenemos 1, 2, 3 posiciones. Y la cantidad de vías, son la cantidad de líneas que tocan el borde de un cuadradito. Elegimos uno, vamos a elegir el del centro, en este caso. 1, porque se me ocurre elegir el del centro, puede haber elegido cualquier otro, ¿eh? 2, 3, 4, 5. Es una válvula 5-3. Tiene 5 vías, 1, 2, 3, 4, 5 y 3 posiciones, los cuadrados grandes. Bien. Entonces la primera tenía un pulsador y un resorte, un rodillo y un resorte, un pilotaje neumático y un pilotaje neumático. Y esta tenemos un resorte y tenemos pulso eléctrico. Esto que está acá es una solenoide, es el símbolo de una solenoide. O sea, va a cambiar de posición si yo le pongo electricidad a la válvula, tanto en un lado como en el otro. Siempre va a estar estable en el pulso central. Como decíamos antes, los pulsadores o los contactos se pueden también definir por monoestables y biestables. Bueno, las válvulas también se pueden definir como monoestables y biestables. Si nosotros miramos el primer ejemplo, vemos que hay un resorte que siempre la va a mantener estable en esta posición. Cuando yo oprima el pulsador y quite la causa que lo origina, la válvula se va a mantener siempre estable en esta. Entonces podemos decir que es una válvula monoestable. Esta que está acá, podemos decir que es una válvula monoestable, porque hay un resorte que la vuelve siempre a su posición. Esta válvula, en particular, podemos decir que es una válvula biestable. ¿Por qué? Porque nunca va a tener un resorte que la vuelva. Si yo le pongo un pulso de aire, queda ahí. Pero si le pongo un pulso de aire acá, queda en la otra posición. Entonces podemos decir que es una válvula biestable. Y ahora miremos el caso de la última. ¿Posee resortes? Sí, acá y acá. ¿Y dónde la va a mantener estable? Este resorte la mantiene estable para allá. Y este resorte la mantiene estable para allá. O sea, la va a mantener estable en la posición central. Entonces podemos decir que también es una válvula monoestable y accionada por medio de solenoides o electroválvulas, ¿sí? Se la puede llamar a este tipo de válvula. Ahora yo le voy a dejar de tarea válvulas muy similares a esta para que la discriminemos en cantidad de vías, posiciones y accionamientos, que son las formas que podemos
definir a nuestras válvulas. Eso es todo.